Hola, te saluda el ingeniero Yuri Rodríguez Salva, creador y educador digital de este y otros cursos. Gracias por estudiar este maravilloso curso, esperando que sea de tu agrado. Ahora empecemos con esta nueva sesión. Bienvenidos a esta sesión número 8 del curso de Microsoft Word avanzado. Bien, continuamos con esta tercera parte de macros. Bien, y vamos a ver el ejemplo anterior que nos quedó pendiente. Bien, habíamos creado un ejemplo 1, un macro 1, operaciones básicas, pero pues tenía que mandar de manera estática los valores y declarar las variables y mostrarlas. Bien, teníamos que borrar uno y colocar el otro para poder visualizarlo. Correcto. Bien, lo que he hecho es copiar y pegar la misma estructura del macro, ya que es un editor de texto, y lo único que he hecho es cambiarle el nombre. Le he puesto macro 2. Bien, en este caso, operaciones básicas 02. Esa es otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando vamos a crear varios procedimientos o macros. Bien, ya sea que lo copiemos y peguemos, como yo lo he hecho ahorita, o si lo creamos de cero. No puede tener el mismo nombre, si no va a haber conflicto. Algo que lo diferencie, ¿no? Un número, una letra, ¿listo? Para que no sea el mismo. En este caso, por ejemplo, he pegado lo mismo. Bien, bueno, en este caso voy a quitar los comentarios. Y aquí tengo pues lo mismo, ¿no? He creado variables, ¿listo? Luego, ahora, a diferencia del anterior que yo ingresé dos valores estáticos a X y a Y, en este caso, correcto, lo que yo voy a hacer es ingresar vía teclado, bien, que me solicite dos valores. Para eso utilizo la función llamada inputbox o inputbox, que me permite pues agregar valores vía teclado. Simplemente escribo inputbox paréntesis, en la primera parte lleva listo el mensaje que yo le estoy pidiendo al usuario, ¿no? Ingresa valor de X. Y luego, como todo formulario, como toda ventana, tiene que tener una barra de título. Entonces, el título es ingresando valores. ¿Listo? O podemos ponerlo mejor, ingresando valor X. Y aquí puede ser ingresando valor Y. ¿Ya? Quedaría mucho mejor. Entonces, por ambos casos, les va a salir una ventana de diálogo solicitándome el valor para X. Una vez que yo ingreso el valor y pulso aceptar, me aparece la segunda ventana de diálogo, otra vez con el input box solicitándome el valor de Y. Una vez que ya ingresé los dos valores vía teclado, bueno, va a realizar las operaciones básicas que ya lo habíamos declarado y asignado, ¿correcto? Y finalmente necesito visualizarlas. Entonces, no puedo repetir lo mismo de arriba, que estar borrando, no se puede hacer eso. Entonces, en este caso voy a mostrar los cuatro valores y encima lo voy a mostrar con un título, con un texto. ¿Listo? Entonces, yo voy a utilizar la misma función activate document, es decir, del documento activo. ¿Listo? Vas a agregar un contenido counted, con la única diferencia que aquí le voy a decir insert after, es decir, inserta después. ¿Listo? Y por cada insert after, lo que estoy haciendo es insertar línea por línea. Bien, luego le voy a poner un título que se va a mostrar, ¿no? Valor de la suma X más Y, dos puntos. Ya, y aquí, si se dan cuenta, para que no esté pegado el texto, he asignado un pequeño espacio. Entonces, es como pusiera yo, por ejemplo, valor 1, valor 2, dos puntos, espacio. Entonces, acá estoy ubicando el texto que voy a mostrar, dos puntos, espacio. Listo. Ahora, en Excel, como en Word, se utiliza la I comercial, o conocida técnicamente como ampersand, la cual me permite unir o concatenar palabras. Entonces, toda esta palabra que está entre comillas, lo voy a concatenar o lo voy a unir con el valor que es R1. El R1 tiene el valor de la suma. Listo. Ahora, y a su vez lo voy a concatenar con este código Visual Basic. Es VB, viene de Visual Basic. CRLF es el código que me permite saltar de carro en español. Este código de acá, al yo ubicarlo, al ponerlo, le estoy diciendo que una vez que imprima el valor de X más Y que está en R1,
¿listo? Ejecute este código, ¿listo? ¿Qué significa? Pasar a la siguiente línea. En español, esto de acá, en palabras simples y sencillas, es como si hiciera un enter. Es como si yo escribiera en Word, valor de la suma x más y 2 puntos espacio R1, enter. Ese enter es este valor. Entonces le estoy concatenando a los dos textos un enter, de manera que cuando se imprima, se va a imprimir valor de la suma x más y 2 puntos, va a salir, por ejemplo, 100, enter. O sea, automáticamente va a hacer eso. Y una vez que llegue a todo esto, va a imprimirse el R4. Es más, este enter de acá ya no es necesario, ya porque ya no hay nada más. ¿Listo? Así que lo voy a retirar. Y nada más, suficiente con eso. Control S, porque estamos en Visual. Y ahora lo voy a ejecutar, pero del lado del Word, para que ustedes puedan visualizar el resultado. Entonces me voy acá a Word. ¿Listo? Está mi hoja en blanco. Ahora me voy acá a programador, elijo o hago clic en macros. Me va a aparecer la lista de macros. Ahí está operaciones básicas 1. Ese no voy a utilizar. Selecciono el segundo y pulso simplemente, listo, ejecutar. Y miren lo que va a ocurrir. Me va a pedir el valor de, dice, ingresa el valor de X. Ese es lo que me está solicitando. Y arriba el título, ingresando valor X. Entonces voy a ingresar, por ejemplo, 500. Pulso aceptar o clic en aceptar. Pulso enter o clic en aceptar. Me va a pedir el segundo valor. Muy bien, vamos a hacer que sea 10. Pulso aceptar. Y automáticamente se inserta o se agrega los textos, valor de la suma X más Y, y así sucesivamente. 2 puntos espacio para que no se pegue el texto. Y va a ubicar el valor de R1, que es 5010. ¿Listo? Aunque hay un error. Y hay un error ahí, por ejemplo, de lógica, no de error. Acá está el error. Bueno, continuamos con la otra. Dice valor, hace un enter automáticamente, dejo un espacio. ¿Listo? Y acá dice valor de la resta, correcto, X menos Y. Bueno, yo ingresé, ¿listo? 500. Acá está justamente 510, entonces 500 menos 10 son 490, ese está ok. Luego enter otra vez, valor, listo, valor de la multiplicación X por Y igual, 500 por 10 es 5000, perfecto. Luego tenemos valor de la división X entre Y, estamos hablando 500 entre 10, 50, perfecto. Muy bien, todo está bien desde el punto de vista de sintaxis. De lógicas también, solo que hay un pequeño detalle. Bien, acá, listo, ha ocurrido, no hubo un error de sintaxis porque todo está correcto, tampoco hay un error de lógica porque estoy sumando, solo que me he olvidado o se me ha pasado un error, ya que no es ni de lógica ni de sintaxis, es un error, digamos, de aplicación. ¿Listo? O bueno, si quisieran verlo de otra manera, es un error quizás de lógica y a la vez es de sintaxis. Es decir, yo he querido sumar 500 más 10. Y eso está bien, la operación lo he hecho bien, porque ha sumado 500 más 10. El problema es el siguiente, de que está sumando textos. Entonces, la lógica está mal acá. Porque X más Y debe salirme 510. Vamos al código. Y me ha salido 500 más 10 como si estuviera uniendo. Entonces, si yo me voy acá a sumar, listo, a ver, ocurre algo bien curioso. En Word, listo, en Word, no solamente la I comercial o ampersand es la que une caracteres o concatena, también el signo más lo hace. ¿Pero por qué? Si está sumando valores. El signo menos en Word, listo, significa restar. En multiplicar, el X. División, el slash. En potenciación, otro, las demás también. Pero solamente pasa en la suma. En la suma, ¿qué pasa? Acá, si fueran dos números, se sumarían. Pero lo que pasa es que, a pesar que X y Y están recibiendo valores numéricos y se están sumando con el operador suma, Visual ha detectado que estos valores, a pesar de ser numéricos que se están ingresando, o que se están ingresando valores numéricos, el input box es una función que devuelve, a pesar que yo ingreso 1000, 10.000, un número, lo que hace input box es simplemente ingresar valores, ¿listo? O recibir y retornar
mejor. Recibe el valor que yo le ingreso, pero a la variable, en vez que retorne ese valor en tipo numérico, lo está regresando en tipo texto. En otras palabras, lo que está haciendo es como si fuera en Excel. Yo en Excel pongo 10.000, pero si está en tipo texto, la celda de Excel que tiene el valor 10.000, nunca lo va a sumar. Por más que el valor sea un número, pero está en formato texto. Acá igualito, estoy ingresando un valor numérico, pero Inputsbox por defecto devuelve o retorna, en este caso a la variable X, un valor de texto. Entonces, al haber dos valores de texto y un signo más, entonces Visual va a detectar, a pesar que son valores numéricos, pero están en formato texto, por lo tanto lo voy a concatenar. Y de ahí viene el problema porque sale 510, porque los está uniendo. Entonces necesitamos, ¿listo? Bien, operar. Acá la lógica está bien. De la forma sintáctica está perfecto. El problema es el ingreso. Entonces necesitamos una función que permita convertir esos números que están en texto a valores numéricos. Bien. Y para eso existen muchas funciones de conversión que convierten un valor de texto a un valor numérico. Pero esa función depende del tipo de dato con que haya sido declarado. Si estas variables han sido declaradas como double, tengo que usar una función que convierta un texto a double. La única función que hace eso, ¿listo? Y lo vamos a anteceder, es C de conversión y las iniciales de double, D, B, L. Abro paréntesis y me dice cuál es la expresión que voy a convertir a double, como double. Y cierro paréntesis. Entonces le estoy diciendo, convierte a double, paréntesis, toda esta expresión que está acá. Y luego cierra el paréntesis. Lo mismo voy a hacer acá. ¿Por qué double? Porque las variables han sido declaradas con double. Por lo tanto, la conversión tiene que ser a double. Si fueran enteros, utilizaría dos funciones, val, y utilizaría integer, integer. Entonces, yo tengo que convertir. Si fueran cadenas, sería string. Y así, hay diferentes tipos de funciones de conversión. Entonces, la otra tiene lo mismo. Convierte C, D, B, L, paréntesis, todo el texto que está del Inputsbox y cierro el paréntesis. Guardo. Entonces ahí, ok. Estoy ingresando el valor 500. Estoy ingresando el valor 10. Ambos son numéricos lo que estoy ingresando, pero el input devuelve texto. Entonces ese 500 y ese 10 son texto. Correcto, pero las variables tienen que recibir valores double. Por lo tanto, convierto a double el valor numérico que está en tipo texto. Una vez que ya lo convirtió, el X y el Y recibe los valores, ok, en numérico. En este caso en tipo double. Ejecuta las operaciones básicas y luego lo va a devolver. ¿Listo? Muy bien. Si toda esta lógica está bien, entonces vámonos a Word. Y otra vez vamos a empezar. Bien. No debería haber problema ni en la segunda, tercera ni en cuartas. Solamente vamos a ver y resolver el problema de la suma. Entonces vamos a macros. Y luego en macros voy a hacer operación, voy a seleccionar el macro o el procedimiento que dice operaciones básicas 2, pulso ejecutar, listo, ingreso el valor 500, vamos a ingresar los mismos valores, ingreso 10, enter, y ahora sí, me está sumando 500 más 10, 510, acá está restando 500 menos 10, 490, aquí está multiplicando 500 por 10 son 5000, y aquí me está dividiendo 500 entre 10 son a 50. Ahora sí, bueno, estas tres no hubo problema. Esta de acá era la que daba el problema por concatenación. A pesar que las operaciones estaban correctas. Solo el único error que había era de asignación. ¿Ya? Ese es un error de asignación. Y al contrario ya lo hemos resuelto y ahora sí nos arroja el resultado que es la suma de ambas variables que han sido previamente ingresadas. Entonces resolvimos el error. ¿Listo? Que ocurrió acá en operaciones básicas 2. Y de paso ya sabemos de esta manera publicar, ¿listo? Work, ¿listo? Los valores ya en cada fila utilizando el método insert after, que significa insertar después de cada uno. Y utilizamos el enter, el código Visual Basic, ¿listo? Del enter, utilizando la instrucción maybe
o CRLF, que significa salto de carro. Bien, salto de carro. Así le llaman, salto de carro, porque al día salta a la siguiente línea. Bien, al siguiente renglón, como se dice, ¿no? En otras formas. Bien, ok, muy bien, me parece bien. Ahora vamos a continuar con este tema de las declaraciones, ¿correcto? Y ahora vamos a crear varios procedimientos, pero esta vez no lo voy a hacer acá. Voy a cerrar este módulo. ¿Listo? Ya está. Voy a crear un nuevo módulo. Me voy acá a módulos. Digo insertar. En este caso, módulo. Y se aperturó. Bien, y se aperturó. Algo importante. Voy a abrir módulo 1 por el momento. Noten que los macros pueden ir creciendo. Como es un bloc de notas, soporta todo. Imagínense si hay 100 macros. Pero usted solamente quiere ver el macro 36. Van al macro 36 y arriba y abajo va a encontrar harto. Entonces, para trabajar solamente en este procedimiento, que si se han percatado, por cada procedimiento hay una línea que los divide. Para indicar, mira, esta línea divide este macro del otro. Pero bueno, al haber 10, 20, 100, 200, es un poco difícil estar bajando, subiendo, por más que haya la línea. Entonces lo más fácil es esto. Si yo quiero trabajar este macro, este procedimiento, simplemente me ubico aquí y en la parte inferior tenemos dos tipos de vistas. La vista del procedimiento exclusivo de todo esto, o en este caso la que está activo, la vista del módulo completo, es decir, de todos los procedimientos que hay. Entonces si me interesa trabajar solo con este macro, ¿listo? Entonces me ubico dentro del macro, hago clic acá y solo puedo visualizar esa macro. Entonces imagínense que esta macro fuera en 5 pantallazos más. Entonces difícil sería estar, y encima que hay más macros arriba o abajo, sería un poco difícil en el desplazamiento. Entonces yo puedo utilizar estas vistas, ya sea como procedimiento exclusivo o privado, si lo quieren llamar así, y el procedimiento de todo el módulo. Bien, entonces voy a activar todo el módulo y lo veo así. Bien, entonces esa es una de las formas de poder trabajar de manera privada, listo, en cada procedimiento. Voy a cerrar ahora este módulo. Ahora sí me quedo con el módulo 2, que está con el Option Explicit, y vamos a programar, bien, otro tipo de código. Bien, entonces, ok, para el tema vamos a crear lo que se llama formatos. Bien, vamos a trabajar unos formatos de texto diferentes. Bien, para eso voy a crear acá, bien, uno que diga sub, vamos a llamarle agregar, ¿no? O agregando texto, agregando, ok, agregando texto, pulso enter, otro enter. Bien, y acá voy a hacer algo interesante. Voy a poner un div, voy a poner la palabra párrafo y le digo que va a ser una cadena, va a ser un as string. Listo, ahí está. Enter, y ahora voy a recibir el valor. Ya lo estaba haciendo anteriormente, pero lo voy a hacer acá de nuevo. Div, listo, en este caso, y vamos a poner ahí que el párrafo va a recibir, correcto, que va a recibir justamente el input box, control J, voy a escribir input box, aparece, no necesito convertirlo porque lo que voy a añadir es un párrafo y el input box arroja o retorna texto, y como la variable párrafo ya es texto, no necesito convertir nada, simplemente le mando el mensaje indicándole ingrese párrafo, listo, ingrese párrafo, muy bien, coma, y ahí vamos a poner agregando texto, y cierro el paréntesis y enter, muy bien. Luego tenemos que añadirlo en este caso a la hoja activa, por lo tanto control J y vamos a poner activate document, muy bien, punto context, ahí está, que es una propiedad, listo, y le vamos a asignar párrafo. Y ya lo tenemos ahí, correcto, muy bien. Entonces esa pequeña línea de código, ¿okay?, lo que me va a permitir es poder añadir texto, ¿bien?, pero de manera general. Si yo uso esto de acá, solo me agrega un texto,
Bien, si detallo como en el anterior que hacía insert after, me va a agregar textos, tras párrafos. Pero en este caso quiero hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy en caso aquí, me voy al Word. Y en el Word, listo. Mire lo que va a pasar si yo utilizo esa función. Va a borrarme esto automáticamente. Yo digo agregar texto, ejecutar. Listo. Voy a decir lo siguiente. Este es un texto de Word. Listo. Pulso aceptar y borra lo que estaba anteriormente y agrega el texto. Bien. Y agrega el texto de aquí. Muy bien. Correcto. Bien, pero vamos haciendo algo más interesante todavía. Vamos a insertar. Todos sabemos que podemos insertar con un rand. No tan grande el texto. Vamos a agregarle un 5,3. Bien, ahí tengo el texto. Bien, es más, vamos a borrar un par de párrafos. Ok, ahí está. Correcto. Muy bien. Entonces, en este párrafo, bien, voy a trabajar otra macro. ¿Correcto? Entonces, enter. Y aquí, bien, vamos a trabajar con formato básico. Bien, vamos a hacer dos tipos de formatos básicos para que puedan visualizarlo. ¿Correcto? Entonces, vamos con lo primero. Entonces, voy a poner acá. Ok, vamos a poner sub. Listo. A ver. Vamos a escribir tranquilo, sub. Y vamos a añadirle formato. Listo. Básico 01. Enter. Muy bien. Y ahora sí vamos a programar. ¿Correcto? Ya está. Bueno, entonces lo primero vamos a hacer lo siguiente. Control J, le digo a tip document. En el documento activo, punto, lo vas a seleccionar. Select, ya está. Enter. Entonces estoy seleccionando el documento activo para trabajar. ¿Por qué? Yo puedo tener muchos libros, muchos documentos abiertos. Pero yo quiero trabajar en el que está activo, o sea, el que se está visualizando, ¿no? Control J, ahora le digo, de la selección del libro activo, es decir, del libro seleccionado, es selections, listo, punto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que ese texto que yo voy a seleccionar, listo, quiero que automáticamente lo alinee al centro. Entonces para eso le digo que el párrafo, el paragraph, format, es decir, el formato del párrafo, en este caso del texto, paragraph es formato, o párrafo, perdón. Entonces va a ser lo siguiente. ¿Cómo lo voy leyendo? Del documento activo, selecciónelo. Muy bien, ahora de la selección del párrafo que yo estoy seleccionando con el mouse, listo, quiero que ese párrafo le apliques un formato de párrafo. Y ese formato de párrafo va a ser de alignment, es decir, alineado, listo, y lo vas a alinear de qué forma. Ahí están las alineaciones, ¿ves? Centrado, distribuido, justificado N, justificado hacia abajo. Miren, tiene diferentes justificaciones que normalmente en Word no lo vemos. Párrafo a la izquierda, a la derecha, etc. En este caso vamos a utilizar el WD. WD significa Word, Align, que es alineación, Paragraph es para párrafo en español, y Center es obviamente centrado. En español, alíneame el párrafo al centro. Entonces voy a seleccionar la primera, pulso Tab y listo. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, voy a utilizar una instrucción que se llama with. With significa en español con. Y lo voy haciendo. Digo with, entonces, control J, with, listo. Le digo, trabaja con with lo siguiente. ¿Qué cosa? Con, le digo, con la selección, con selection, listo, con selection, con la selección, listo, mejor dicho, con lo que acabo de seleccionar, porque para centrar he seleccionado primero. Entonces he seleccionado, he aplicado un formato de párrafo, listo, el cual ha sido alineado, ya está alineado y la alineación va a ser centrado. En español, si tengo un párrafo lo va a centrar, pero va a seguir seleccionado todavía porque ya lo centré y sigue seleccionado a pesar que ya está alineado al centro. Por eso le digo ahora, usando la instrucción with, le digo, con la selección
listo, que está ahorita con el párrafo centrado, punto, vas a aplicar, listo, o vas a trabajar con los fonts. Fonts son letras. Entonces, ¿qué vas a hacer con el font? Con la selección del párrafo que está seleccionado, valga la redundancia. ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces voy a hacer varias cosas. Como voy a hacer varias cosas, bien, entonces voy a utilizar la instrucción with, que significa con la selección, listo, vas a aplicar, listo, de la categoría fuentes, vas a hacer varias cosas. Si yo fuera a asignar una sola cosa, una sola propiedad, no es necesario usar with. Pero si voy a utilizar muchas propiedades, 2, 3, más, hasta 100 o lo que yo quiera, pero son más de 2, entonces tengo que decirle con la selección y lo que yo quisiera, vas a hacer esta lista. Entonces solamente cuando utilicemos 2 o más propiedades a utilizar, o valga la redundancia, a utilizar varias veces, ¿listo? Entonces utilizamos with. Pero si solamente lo voy a asignar en una línea, no necesito usar with. Entonces la instrucción with es una instrucción que me permite, listo, poder asignar muchas propiedades o métodos, listo, a un mismo tipo de instrucción. En este caso es el tipo de fuente. Bien, puede haber sido estilos, puede haber sido otras cosas. Entonces le digo, trabaja con la selección, el tipo de fuente. Muy bien, ¿y qué voy a hacer con las fuentes? Pulso Enter, Tab, y ahora le digo, la primera propiedad que vas a usar para font va a ser, en este caso, bold. Bold no es más que negrita. Y le digo bold, ¿aplicas negrita? Sí. Ese sí significa true, verdadero, que está activado. Muy bien, ¿qué más quiere colocar? Cursiva, en inglés es italic. Le digo que va a ser también un true, es decir, true, hay true y false. True significa que está activado, es decir, que se aplica, y false, que no se aplica. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo, a la selección aplica el tipo de fuente, al tipo de fuente aplica negrita, true. Aplica itálica o cursiva, true, que sería actívalo. ¿Qué más voy a aplicar? Quiero el tamaño de fuente, ese es un size, y el size, listo. Muy bien, el tamaño de fuente, acá sí no puedo decirle true, tengo que decir el tamaño de fuente, va a ser un 20. Listo, no necesito ponerle las medidas, ya se asumen que son puntos por defecto. Luego, ahora quiero aplicarle un color de texto. Entonces, color de texto en inglés es text color. Y a esto le voy a aplicar, listo, un color de texto. Si yo estoy poniendo un espacio, igual, espacio, es para que no se pegue. Bien, yo puedo pegarlo el igual al lado del text color, pero igual, Visual lo que va a hacer es corregirlo. Así que mejor lo hago yo. Entonces, ¿qué color de texto quieres? Muy bien, yo quiero un rojo. ¿Cómo identifico el color de texto en rojo? Voy a poner Control J y aplico en este caso, la variable, Control J, aplico la variable BB de Visual Basic, listo, y le digo red. Red es rojo, ahí está. Puede ser green, también puede ser green, vamos a ver. BB green, ahí está green. Puede ser, por ejemplo, blue, listo, ahí está blue. Todos los tipos de colores que hay, pero en este caso, como es un título, como me gusta el color rojo, puedo poner un red, ¿no? Enter. ¿Qué más quieres ponerlo? Bueno, vamos a suponer que es un título, entonces todo el título va subrayado. Entonces pongo underline, listo, o línea inferior, que vendría a ser un subrayado. Entonces, miren cómo voy a poner igual. Y el underline simplemente yo tengo ahí, puede ser un dash, un long, es decir, los tipos de datos. Estamos hablando de los tipos de líneas, doble línea, puntiagudo, sólido, ¿no? Debe haber un solid por acá si no me equivoco, dotted, double, doble línea, ninguna línea, línea simple, línea delgada, thick, ok, doble línea, doble camino, words, listo, pero en mi caso no me hago problema, yo quiero que sea un true, simplemente quiero que se aplique un true, bien, correcto. Como ya terminé de agregar más propiedades en este caso al objeto font, simplemente le digo end y voy a terminar con el with, ¿no? Ahí te terminó el with, ya no voy a hacer nada más, correcto, muy bien, y ya terminé. Control S, voy al Word, listo, voy a seleccionar esta parte, voy a macros y aplico en este caso
Bien, formatos básicos 1, listo, y luego pulso aceptar, ejecutar, y acaba de ejecutarse, listo. Bueno, en este caso fue para todo el documento, se aplicó para todo el documento en general. Control Z, ya está, muy bien, a ver, estaba ahí, bien, ahora sí, muy bien, ok. Nuevamente me ubico acá, macros, listo, ahora tengo el macros, ahora acá, y pulso ejecutar y se aplicó a todo el documento. Claro, obviamente estoy seleccionando todo el documento, entonces por eso que se ha aplicado a todo el documento en general, ¿no? Hemos aplicado todo este párrafo de acá. ¿Bien? Ok, muy bien, ya está. Ahora esta función cumplió su cometido. Ahora vamos a aplicar otro párrafo, bien, un párrafo, en este caso vamos a realizar un formato 2. Bien, entonces para eso voy a, en este caso, volver a copiar esto de aquí, voy a hacer un arrastre, voy a cambiar acá 2, para que ya saben que no puede tener el mismo nombre, listo, formato básico 2, muy bien, control S, y ahora, bien, vamos a cambiar en este caso, todo esto de acá lo voy a borrar. Bien, y voy a utilizar el control J selection y voy a aplicar un estilo, styles. Bien, ojo, lo que voy a hacer es esto. ¿Ve? Nosotros en Word en inicio tenemos los estilos y estos estilos yo puedo crear mi propio estilo. Hay un estilo en especial que es título 1 SDI, eso es lo que voy a aplicar ahora. Bien, antes de eso voy a convertir esto como estaba antes. Ahí está, muy bien. Ok, ahora sí me regreso al visual y decía selection, listo, punto, style, un estilo, listo, ese estilo que voy a aplicar, ¿a dónde lo vas a aplicar? Control J, le digo al documento activo, active document, punto, style, entonces a la selección, pues voy a aplicar un estilo, ¿qué estilo? Estilo de documento, style, abro. Listo, entre comillas voy a poner el número del estilo. Bien, y en este caso el estilo va a llevar título, en este caso 1. Dirán, pero ¿y eso que parece una K con una colita abajo? Lo que pasa es que como estamos en Visual y está todo en inglés, ustedes saben que en el inglés no existen los títulos, perdón, las tildes ni las diéresis. Entonces yo estoy escribiendo título con tilde. Solo que Visual lo interpreta y cambia la I tildada por ese carácter. Eso no quiere decir que está mal escrito. Al contrario, está bien escrito. Bien, entonces cuando se ejecute y se muestre en el lado del Word que está en español, entonces lo que va a hacer Visual Basic lo va a interpretar con el título y va a ejecutar eso. Es decir, va a convertir ese párrafo, va a asignar ese estilo título 1 al párrafo que está seleccionado. Entonces no hay ningún error ahí de sintaxis, ¿no? Ok, ahora, listo, ahora le digo en este caso selección otra vez. A la selección, listo, o mejor dicho, selecciona, listo, un párrafo. Vamos a agregarle ahí está, un formato de párrafo. Era el anterior, que era un alignment, listo, ahí está. Y le voy a decir que igual sea un center. Y ahí está el center. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy haciendo hasta ahorita? Estoy diciéndole que a la selección del texto le aplique estilo 1. Muy bien, nada más que eso, no. Después que le he hecho estilo 1, otra vez a la selection, le aplique en formato de párrafo, listo, del tipo alineación, el cual va a estar alineado, listo, al centro en este caso. Muy bien, ¿solo eso? No, también quiero trabajarlo de una manera diferente para no estar utilizando With Selection Font y las propiedades del font. Lo voy a hacer de otra manera, ¿bien? Entonces, para mí más fácil es con With, pero lo voy a hacer de otra manera sin With, ¿bien? Entonces,
le digo otra vez control J. El truco está utilizar la función selection. Ese es el que hace toda la magia. Porque estás seleccionando un párrafo y vas a aplicar propiedades. Entonces ahora digo, mira, de la selección, otra vez, font. Bien, lo que hicimos arriba, con el with, igualito, selection font. ¿Qué vas a hacer con el font? Punto. Vamos a buscar un nombre de fuente. Muy bien, entonces si es nombre, pusimos name. Muy bien, ¿qué nombre de fuente vas a utilizar? Bueno, acá ponemos entre comillas el nombre de la fuente. Para no hacernos problemas, vamos poniéndole Verdana. Bien, Verdana. Ok, vas a aplicar el tipo de fuente Verdana. O sea, en otras palabras, mi párrafo está centrado con el estilo título 1, que es un título predeterminado de Word. A la vez está centrado. Encima le estoy cambiando de fuente o letra, que es Verdana. Listo. Luego nuevamente, listo, control J, selection. A esta selección, punto, vas a aplicar otra vez al tipo de fuente font, punto. Le voy a decir que esté en mayúscula, todo en mayúscula. Entonces, mayúscula es caps. Entonces, pon all caps, ahí está, todo en mayúscula, all es todo. Listo, quiero que me pongas todo en mayúscula, es decir, que sea un true, verdadero, correcto. Nada más que eso, no, y además dale un efecto como de sombra, más o menos como se hace en PowerPoint. Lo voy a hacer acá. Entonces control J, selection, a la selección otra vez de la fuente, perdón, es por escribir tan rápido a veces se me va, font, listo, punto. Voy a aplicarle una sombra. Hay una sombra en inglés es shadow. Entonces shadow, perdón, shadow, ¿dónde estás que no te veo? Ahí está. Muy bien, que aplique una fuente, es decir, que sea un true. Enter y ya está. Muy bien, control S para grabar, correcto. Entonces le he aplicado yo ahí una sombra. Muy bien, control S, grabo, correcto, me ubico acá. Y ahora sí, me voy al Word para que vean el efecto. ¿Listo? Y bueno, selecciono todo esto, me voy en este caso, a programador. ¿Listo? Es más, ni siquiera se necesito seleccionar porque le estoy diciendo a la hoja activa. La hoja activa es todo lo que tenga ahí. Entonces, me ubico así al inicio. Me voy a macros y voy a activar el formato, listo, básico 2. Muy bien, lo voy a poner un costadito esto para que lo vean. Y ahora sí pulso ejecutar y ya está. Pero parece que pasó algo. Control Z otra vez. Voy a marcar esta vez todo. Ahora sí, mejor con la selección. Listo. Y ejecutar y ahora sí, con la selección. Miren. Entonces, ¿qué cosa he hecho? He aplicado el título 2, listo, lo he puesto centrado, luego en Verdana, esta es la fuente Verdana, y si no me creen, ahí está Verdana, correcto, le he puesto, muy bien, luego de ahí le he puesto que todo esté en mayúscula, ok, es decir, all caps igual a true, y aplico una pequeña sombra que apenas se ve, vamos a ver si lo ampliamos más, se ve una pequeña sombra un poco ya tenue, un poco bajita, ¿no? Pero sí se ve una sombra porque la letra está un poco dimensionada. Entonces, acabamos de crear nuestro formato básico 2, ¿listo? Vamos en este caso a Visual. Muy bien, vamos acá. Y hemos utilizado ya no, en este caso, voy a agrandar un poquito. Ya no he utilizado simplemente with, sino lo he utilizado de otra forma distinta, ¿bien? De una manera diferente, ¿no? Voy a ampliar un poco aquí el editor. ¿Listo? Properties, correcto, no me equivoqué, perdón, es herramientas y opciones, el editor está en, a ver, carga, 14, Verdana, vamos aplicándole un 16, es el editor de acá, aceptar, y ahora sí está un poco más grande. Entonces, en resumen, lo que hemos desarrollado el día de hoy son 3 macros. Listo, aparte del macro que habíamos visto en el 1, en el módulo 1, 3 macros en el módulo 2 que trabajan en base a insertar texto. Lo segundo es aplicar un formato usando la instrucción with y utilizando en este caso la alineación. Y la otra forma, formato 2, sin utilizar la instrucción with, pero siempre con, listo, la palabra reservada o lo que yo le llamo la palabra mágica selection, ¿no? Con la selección que estás haciendo aplica propiedades a una fuente y esta fuente es esto, lo mismo he hecho en este caso, solo que utilizando paragraph format, que es el formato de párrafo. Bien, y acabo de hacer lo mismo, ¿no? Selection font
y Selection Font, Name, All Caps y Shadow. Bien, entonces hasta aquí esta sesión, nos vemos en la siguiente. Gracias por terminar esta sesión, espero que haya sido de tu agrado, pero sobre todo que haya sido muy útil. Gracias.